Frente a frente. El término alergia, le comentaba Moisés fuera de cámaras, es un término relativamente nuevo. Es un término que aparece hace apenas 200 años y básicamente lo que quiere decir es que es una respuesta inadecuada de nuestro sistema de defensas que debería de estar diseñado para controlar agentes externos, pero en la respuesta a los agentes externos se le pasa la mano y termina haciéndonos daño. Las manifestaciones de alergia van a ser principalmente en aquellos lugares en donde hay interacción entre el exterior y nuestro interior, ¿ya? Entonces va a ser vía respiratoria, vía digestiva, ojos y piel. Un alérgeno se define, tiene que ser una proteína, ¿ya? Entonces, a veces tenemos el concepto inadecuado acá en el país de que, por ejemplo, puede haber alergia al clima, ¿verdad? Eso no existe. No existe. No existe. O puede haber alergia a la lactosa. A veces es una cuestión que solemos oír con las mamis. Tampoco existe. Tampoco existe, porque la lactosa es el azúcar de la leche, ¿ya? Entonces puede existir alergia a la proteína de la leche de vaca. Las alergias aparecen a cualquier edad. Sí afecta mucho más a los niños, ¿verdad? Pero en términos generales estamos hablando que en un país de primer mundo, cerca del 30% de la población de los países es alérgico. 30%. Cerca de 1 de cada 3. Y para 2050 la proyección es que la mitad de la humanidad va a ser alérgica. Actualmente la inversión que se hace en atención de alergia es increíble. En los tiempos en los que yo empecé a estudiar esta cosa, hablábamos de una hipótesis y decíamos la hipótesis de la higiene. En términos sencillos, mientras más limpio es un niño, más alergias va a tener. Mientras menos limpio es un niño, menos alergias va a tener. La alergia es una respuesta desmedida a un agente externo. Entonces tenemos 4 modelos de hipersensibilidad, así nombrados, 1, 2, 3, 4. El 1 y el 4 responden a estímulos externos, eso es alergia. El 2 y el 3 responden a estímulos internos, nuestros, eso se llama autoinmunidad. No existe la alergia al gluten, existe la intolerancia al gluten. Pero la clorfeniramina, le comento, es un antihistamínico de primera generación que en países de primer mundo ya no se usa. ¿Ya no? Ya no se usa. ¿Por qué? Precisamente porque provoca demasiada somnolencia. Entonces había muchos accidentes laborales y demás, ¿verdad? Porque el paciente perdía la capacidad de concentración, no solo en el trabajo, sino en las actividades diarias. ¿Cuál es la más frecuente causa de consulta que usted tiene actualmente? Bueno, siguen siendo las alergias de tipo respiratorio. Estamos intentando modificar el pensamiento de los médicos que nos refieren pacientes, sobre todo a las instituciones, ¿verdad? Porque la causa más frecuente sigue siendo rinitis crónica, ¿verdad? Defíneme rinitis, esto, así, la tapazón, así en la mañana. Inflamación prolongada de la nariz, ¿verdad? Pero la alergia no es la única causa que puede provocar rinitis y en eso queremos incidir positivamente en la población médica de El Salvador. Tenemos una deuda histórica, le comento, Moisés, de todas las universidades que gradúan médicos, en ningún pensum académico está contemplada la alergia. Que las alergias respiratorias en niños, respiratorias estoy hablando, no van a aparecer desde que el niño nace. Van a aparecer allá por los 2 o 3 años. Siempre que ustedes sospechen una alergia, tienen que buscar ayuda adecuada. Hoy por hoy, los que nos dedicamos a este rubro, los alergólogos, somos los que estamos como más prestos a hacer diagnóstico adecuado de este tipo de problemas. Las alergias están aumentando en todo el mundo. 30% de la población en el mundo es alérgica y el gasto monetario que se hace para atender este tipo de problemas es enorme. ¿Una taquicardia es? Una taquicardia es la elevación de la frecuencia cardíaca por arriba de 100 latidos por minuto. 100. 100 latidos por minuto, pero hay que tener en cuenta esto. No es saludable. 100 estando sentado y en... Así es. No en actividad. Exactamente, 100 latidos por minuto, ¿verdad? Independientemente de la actividad que se esté realizando. La palabra cardiopatía en términos específicos es enfermedad del corazón. En el caló médico nosotros le llamamos a las enfermedades del corazón
cardiopatías. Entonces siempre tienen que ir acompañadas de algún apellido. Por ejemplo, cardiopatía hipertensiva es la enfermedad del corazón generada por la hipertensión arterial. Cardiopatía isquémica es la enfermedad del corazón generada por la disminución de oxígeno al músculo cardíaco. La hipertensión arterial no controlada me va a llegar a desencadenar una insuficiencia renal si yo no logro controlar este factor. ¿Qué tan frecuente se ha vuelto estos temas? Es importante mencionarlo porque la estadística nos dice que casi de un 30 a un 40% de la población es hipertensa y lamentablemente un 30% no lo sabe o desconoce que es hipertenso. La cafeína generalmente afecta más que todo la frecuencia cardíaca, no tanto así la presión arterial, ¿verdad? Pero todo con moderación, definitivamente. La presión arterial pueden andar por debajo de 140-90 y por arriba de 90-60, ¿verdad? Ya obviamente acercarnos a 90-60 y es una presión arterial bajita. ¿Es normal 90-60? Por ejemplo, en algunos pacientes que son delgados, que por ejemplo acaban de levantarse, que no están estresados, que no es lo común, ¿verdad? Pueden llegar a manejar presiones de 100-60, 90-60. También tiene que ver la presión arterial de base de cada paciente, ¿verdad? Hay pacientes que por su consistencia física van a manejar una presión y otros otro tipo de presión. Muy bien. ¿No? Colesterol y triglicéridos. Esto lo que hacen es cerrar las venas y las arterias. Así es. Y usted acaba de mencionar uno de los 3 factores principales para la formación de enfermedad cardíaca o enfermedad aterosclerótica. Como mencionábamos, a la cabeza está la hipertensión arterial, posteriormente está la elevación del azúcar y posteriormente la elevación del colesterol como tal. Existen 2 tipos de colesteroles, uno bueno y uno malo. Uno que se denomina HDL, que es el bueno, y uno malo que es LDL, ¿verdad? Entonces, este es el que generalmente nosotros tenemos que tratar de controlar porque al final de cuentas este colesterol LDL es el que nos va a tapar las arterias. Y no solo las del corazón, sino las de todo el cuerpo. Del COVID tenemos aproximadamente 3 años y medio de conocer la patología. Vamos conociéndolo todavía. Vamos conociéndolo, exactamente. Y la salud cardiovascular o el sistema cardiovascular no ha sido la excepción en cuanto a los efectos secundarios que hemos tenido con esta enfermedad. Sí, hay datos demostrados que el COVID daña directamente el músculo cardíaco o a la célula cardíaca y esto nos puede producir, como él menciona, infartos, agrandamientos del corazón o insuficiencias cardíacas y lesiones a nivel de las arterias coronarias, ¿verdad? Se presentó una incidencia de enfermedades cardiovasculares post-COVID y también miocardiopatías o enfermedades en el músculo cardíaco secundarias a COVID. Hoy por hoy sabemos que los carbohidratos son los que hacen que aumenten la cantidad de grasa corporal, ¿verdad? El abuso de ellos definitivamente no solo nos va a hacer aumentar de peso, sino que también nos aumenta el riesgo de padecer de enfermedades como diabetes, que hemos hablado que es uno de los factores de riesgo más importantes en el contexto de la enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son las causas y síntomas de la hipotensión? Buena observación. Y es bien importante que nosotros también no solo nos fijemos en presiones arteriales elevadas, sino que presiones en las bajas, lo que hablábamos. Bajas, sí, hipotensión, ¿verdad? Y aquí nos referimos a presiones por debajo de 90-60. Primero tenemos que identificar el valor. Segundo, los síntomas generalmente, como nuestros órganos van a estar hipoperfundidos o no van a tener una irrigación adecuada de sangre, los primeros síntomas los vamos a ver a nivel del sistema nervioso central. Mareo, sensación de desvanecimientos o desmayos, ¿verdad? En la hipo. En la hipotensión, ¿verdad? También. Sí, de hecho, probablemente es más peligroso tener la presión baja que la presión arterial alta, ¿verdad? Pero la glucosa es también detonante. Un factor de riesgo muy importante, ¿verdad? El riesgo de un paciente diabético de padecer un infarto del corazón es el doble del paciente que no es diabético. No me diga. ¿Verdad? Sí. Entonces tenemos que vigilar bien esto. O sea, hay que controlar primero el azúcar y después verse el corazón o simultáneamente. Simultáneamente vale la pena. Quizás a los 50 años lo que tenemos que hacer es más que todo recolectar la cosecha que hicimos a los 20 y a los 30 años, lo que significa que tenemos que portarnos bien de 20 años en adelante, porque a los 50 ya van a cobrarnos la factura. Las consecuencias de lo que ha ocurrido. Lo más importante es la prevención, ¿verdad? El tratamiento en sí como tal ya es tratar de solventar un problema instaurado. Frente a frente.